Vamos a continuar con diseño de centrífugas y ahora vamos a ver la centrífuga de discos. Ya vimos la parte de diseño de la tubular. El diseño de esta centrífuga pues es similar, está basado en la igualdad de los tiempos de residencia y de sedimentación, solo que el arreglo pues es un poquito más complicado desde el punto de vista de fenómenos de transferencia de momentum específicamente. Pues aquí ya está la representación de la centrífuga que está girando a cierta velocidad angular omega. Los discos, como ven, empiezan, aquí va a ser R igual a 0, de tal manera que de aquí a aquí tenemos R igual a R1, que es donde empezaría el disco, así como está representado aquí, y donde termina el disco le vamos a llamar R0, que sería el radio externo. Voy a definir también otros dos, bueno, el eje XY. Voy a ver un par de discos y vamos a considerar que ahí va el eje X y para acá está el eje Y. Los discos no están tan separados como está representado aquí, pero pues así ahí va a estar el 0 para ese eje, para esos ejes, aparte de R, que sería en el centro de la centrífuga. La separación entre los discos la vamos a llamar A. Entonces A es separación entre los discos. Y N va a ser el número de discos. ¿Sí? La alimentación, como veíamos en la animación ocurre en la parte superior, bajaba la alimentación y eventualmente se distribuía entre los pares de discos a través de las perforaciones. Entonces el material que alimentamos acá va a seguir siendo Q, va a ser el flujo volumétrico total, de tal manera que entre cada par de discos pues también tenemos un flujo volumétrico aquí, que lo vamos a llamar QN. Entonces QN es flujo volumétrico pero entre cada par de discos, entre discos. ¿Sí? De tal manera pues que QN es otra cosa que Q, el total entre el número de discos. ¿Sí? Ese va a ser el flujo pues entre el par de discos. Las partículas, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? De acuerdo a la presentación, a la animación que veíamos, pues hay movimiento en esta dirección de nuestra suspensión. ¿Sí? Como lo estamos representando aquí, pues sería una velocidad en la dirección X. ¿Qué más hay? Aparte de esa velocidad, está la velocidad angular, esta de acá. Entonces los discos también están girando a esta velocidad angular, como veíamos en la presentación. Entonces también los discos están girando angularmente. Lo otro que veíamos en las animaciones eran las partículas seguían, si esto es una partícula, seguían trayectorias así y se sedimentaban. O a lo mejor seguían una trayectoria así, pero hacían esos movimientos debido a la fuerza centrífuga. ¿Sí? Entonces hay movimiento en muchas direcciones, pero al final el diseño va a girar alrededor de los tiempos de residencia y los tiempos de sedimentación. Bueno, va a ser un poquito diferente, pero gira alrededor de eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular esa velocidad en la dirección X para poder calcular algo asociado al tiempo de residencia. Entonces, para hacer eso, voy nada más a considerar pues, un par de discos. Que, como digo, está muy agrandada la separación. Y vamos a considerar que la distancia
de los discos, así como está representado aquí, es L. La separación, bueno, voy a definir los ejes. Por acá está X, por acá está Y. Y ya establecimos que la separación es A. Adicionalmente voy a considerar que aquí hay un ángulo que voy a llamar un ángulo θ con respecto al R igual a 0. Y como sabemos, si estamos hablando de flujo laminar, pues debería desarrollarse un perfil de esta forma que representaría la velocidad en la dirección X. Esto sería Bx, que como sabemos pues depende de Y. Entonces algo así estaría ocurriendo. Esa velocidad pues nos va a permitir determinar de alguna manera el tiempo de residencia, ¿sí? Es decir, si una partícula está aquí, en qué tiempo recorre pues esta distancia L y llega acá, ¿sí? Que sería el tiempo de residencia. Bueno, pero no lo vamos a hacer así de manera tan directa, pero la esencia es la misma, ¿sí? Entonces vamos a obtener primero esa expresión para Bx, y eso pues debería de hacerles memoria con su curso de transferencia de momentum. Esa velocidad la podemos obtener a través de las ecuaciones de movimiento. Y voy a tomar específicamente el componente X de las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Sí? Que sería esta expresión, depende X es igual a viscosidad y la segunda derivada de la velocidad con respecto a Y. ¿Sí? De esta ecuación ya saben que P es la presión modificada y pues μ es la viscosidad del fluido. Bx ya lo definimos y Y también, ¿sí? Que sería la coordenada. Esta expresión es común que en el examen, la ecuación de Navier-Stokes, aún el componente X pues tiene muchísimos más términos. Es común que en el examen les escriba la ecuación completa y tengan que hacer eliminaciones de términos para llegar a esta expresión, ¿sí? Y lo que se pide es una justificación. Entonces los términos, por ejemplo, asociados a la inercia, con base a qué se están eliminando, ¿sí? Los términos de la velocidad en función de X o de Z porque no están, ¿sí? Entonces hagan ese ejercicio, tomen la ecuación, el componente X de la ecuación de Navier-Stokes para el flujo a través de un par de placas y eliminen términos y den una justificación, porque como digo, muchas veces está en el examen, tienen que llegar hasta esta ecuación, ¿sí? Eliminando de manera justificada los términos. Bueno, esta ecuación la vamos a integrar aun cuando las placas están girando en la dirección omega o en la dirección angular de ese ángulo. En la dirección X pues no se están moviendo, ¿sí? Entonces los límites del fluido entre esas placas pues son Y igual a A entre 2 y Y igual a menos A entre 2, debido a que pues, la dimensión es A. Y la velocidad, pues, la placa no se mueve en la dirección X. Entonces esos serían los límites. Obtenemos nuestra expresión, hacemos la integración, generamos dos ecuaciones, toda esta parte que aprenden de transferencia de momentum, y obtenemos esta expresión. De X es una caída de presión, el espesor, la separación al cuadrado, 8 μ L, 1 menos 2Y, que es el perfil pues, parabólico, ¿sí? Delta P es la caída de presión.
y ya aquí ya se hizo la parte de esto se iguala, esta ecuación se iguala a una constante, se generan dos ecuaciones, una para la presión, otra para la velocidad, se sustituyen las condiciones de frontera también para la presión y por eso es que aparece aquí la longitud de esta L. ¿Sí? Entonces ahí me estoy brincando algunos pasos. Bueno, entonces ahí está nuestra expresión que establece la velocidad del fluido en la dirección X, que es función de Y. Otra cosa que hacían también en transferencia de momento era calcular el flujo volumétrico, una vez que conocen esa velocidad. Y como saben, pues hacen una integración de la velocidad en esa dirección X con respecto al área. Estaríamos integrando con respecto al área. El área de flujo, pues. El área de flujo la vamos a aproximar a un rectángulo de ancho A y largo 2πr. Esto es algo meramente geométrico, no lo voy a explicar, debería hacerle sentido. A veces también preguntan en el examen de dónde salió esta A y este 2πr. ¿Sí? Esto tiene que ver con el área de flujo. El área de flujo, no se les olvide que es el área perpendicular a la dirección del flujo, en este caso es perpendicular a la dirección X. ¿Sí? Entonces, si hacemos esa integración, obtenemos, voy a escribir toda la expresión, Qn sería pues una doble integral de 0 a 2πr y de menos a entre 2 a a entre 2 de nuestra expresión de velocidad. Ya la voy a sustituir, sería delta p real a al cuadrado 8 mu l por 1 menos 2y entre a al cuadrado con respecto a y y con respecto a z, ¿sí? Que serían las coordenadas de ese rectángulo o en esas coordenadas en y y en z. Hacemos la integral y obtenemos entonces el resultado para el flujo volumétrico a través de cada par de discos. Sería pi delta p a la 3 r entre 6 mu l. Esta sería entonces nuestra expresión de flujo volumétrico. Ese flujo volumétrico lo voy a, más bien voy a eliminar las caídas de presión. Voy a tomar esta caída de presión y la voy a igualar a esta. De tal manera que obtenemos la velocidad en la dirección X, pero ya no tenemos la caída de presión, tenemos más bien el flujo volumétrico. ¿Sí? Entonces sería igual la velocidad en la dirección X, pero ya no dependemos de la caída de presión, no dependemos del flujo volumétrico, que al final es lo que nos interesa. Podemos sustituir la ecuación para obtener el flujo total, esta que escribí por acá, esta. Ya tenemos una expresión para esto. Entonces podemos calcular el flujo volumétrico total es no es otra cosa que Qn por N. Ya tenemos entonces, lo que voy a hacer es sustituir, resolver de aquí o despejar esta y la voy a sustituir aquí. ¿Sí? Entonces tendríamos la velocidad, pero ahora ya en función del flujo total. Sería 3 por flujo total, 4n pi RA y la parte está parabólica. Esta sigue siendo nuestra expresión de velocidad, pero ya con el flujo volumétrico, y esta sigue siendo un cambio de posición en la dirección que representa, que sería X, con respecto a un cambio que de una vez lo voy a asignar como el cambio del tiempo de residencia. ¿Sí? Entonces esta va a ser mi expresión
para esa velocidad, y ahí de manera pues no directa, más bien indirecta, estamos sustituyendo ya que el cambio en el tiempo es el tiempo de residencia, ¿sí? TR es el tiempo de residencia. Bueno, ahí está. Será la parte del tiempo de residencia. Ahora vamos a hacer para el tiempo de sedimentación. Como digo, estamos haciendo los pasos similares. La premisa es la misma, obtener los tiempos de residencia y de sedimentación e igualarlos. Voy a hacer un poco diferente el procedimiento, pero estoy haciendo eso. Bueno, voy a regresar acá a la figura original. Ya aquí dibujé algunas trayectorias. Las voy a dibujar otra vez. Entonces pudiéramos tener una partícula que empieza aquí y rápidamente gira y se sedimenta, ¿sí? O una que sigue una trayectoria más larga pero se termina sedimentando, ¿sí? Entonces la partícula más complicada de sedimentar es una que empieza aquí y casi se salía, es decir, llegó hasta aquí y se sedimentó aquí. Una vez que choca con el disco, ya saben que se va desplazando por el disco, ya no importa, ya está sedimentada. Entonces la partícula más complicada de sedimentar empieza en esta posición y termina aquí, justo antes de que se salga y se venga con el líquido clarificado, que es lo que no queremos, ¿sí? Entonces esa es la que necesitamos analizar, porque si calculamos ese tiempo que ya le lleva a sedimentar, todas estas que siguen estas trayectorias pues ya se sedimentaron, ¿sí? Bueno, entonces para esa información la necesitamos para calcular el tiempo de sedimentación. Siempre analizamos la partícula más complicada de sedimentar. Entonces voy a hacer otra vez lo mismo que estoy diciendo, pero voy a asignar las posiciones. También igual viendo un par de discos, nada más. El ángulo pues es el ángulo θ, que es este mismo que está por acá. Por acá está el centro de la centrífuga. La distancia de aquí a aquí la llamamos R1, donde empiezan los discos, y donde termina pues la llamamos R0, ¿sí? Y también establecimos los ejes, el eje X y Y, X y Y. Y lo que estamos estableciendo es la partícula más complicada de sedimentar, comienza aquí. Entonces, esta es su posición inicial. Y lo voy a escribir aquí abajo, posición inicial. Sería para X, pues es X igual a 0. Y para Y, pues es menos A entre 2. Que esta separación ya establecimos que es A. Y la posición final es la siguiente. En X es R0 menos R1 entre el seno de θ, seno del ángulo. Y en Y pues es A entre 2. ¿Sí? Y toda esta parte pues sale nada más por trigonometría. No lo voy a hacer, debería ser muy sencillo. Bastará con darnos cuenta que esta distancia de aquí a aquí pues es R0 menos R1. De ahí es donde sale esta parte. Bueno, entonces no voy a explicar eso, debería ser trivial, ya pasamos la prepa. Bueno, entonces ahí están ya las posiciones en X y en Y de la partícula, donde comienza, donde termina. La velocidad de sedimentación la vamos a obtener igual con la ley de Stokes o para el régimen de Stokes. Y nuestra expresión de velocidad, que le llamamos B omega, la voy a escribir aquí. dp al cuadrado, delta rho, aceleración centrífuga entre 18 mu
También por otro lado tenemos la velocidad de sedimentación por acción de la gravedad. Y la voy a escribir entonces así también. Voy a sustituir una expresión en la otra, de tal manera que esa velocidad por acción centrífuga la puedo representar como Vg por aceleración del campo centrífugo entre la gravedad. ¿Sí? Bueno, entonces esta es mi expresión de la ley de Stokes, y esa velocidad en nuestro sistema pues sigue siendo un cambio en la dirección r con respecto, y aquí vamos a asignar el tiempo de sedimentación. ¿Sí? Esa sería entonces nuestra expresión. No la voy a integrar, en el caso anterior la integré. Lo que voy a hacer es la integral después. Primero voy a aplicar la condición de diseño. ¿Sí? Como dije, eso no va a cambiar. TS es igual a TR. Puedo diferenciar esto, que nada me lo impide. Puedo considerar que los diferenciales deben ser iguales. Y eso lo voy a hacer entonces para integrar hasta después de esta ecuación de aquí. Voy a resolver para dts y lo voy a sustituir aquí. Y dtr lo voy a obtener de esta expresión. De aquí despejamos dtr y lo sustituimos en la condición de diseño. ¿Sí? Entonces el resultado es esto de aquí, esta expresión. Voy a escribir aquí sustituyendo expresiones para dts y dtr. Tenemos g de r, vg, omega cuadrado por r debe ser igual a dx por 3q entre 4n pi ra 1 menos 2y entre a al cuadrado. Bien, eso obtenemos. Ya aplicamos la condición de diseño y entonces ahora sí vamos a integrar. Un problema que deberían todos estar visualizando es que hay demasiadas variables. Está r, está x y por acá está y. Entonces necesitamos hacer cambios de variables para solo tener 2 y poder hacer la integración. Entonces es lo que voy a hacer aquí de acuerdo a la geometría, y esto tampoco lo voy a demostrar. De acuerdo a la geometría de y es coseno de teta de r, y r es igual a r0 menos x seno de teta. Y un buen ejercicio sería tratar de obtener estas de la geometría. No lo voy a hacer. Lo voy a utilizar entonces para integrar. Y lo que quiero pues es utilizar la información que establecimos acá. Quiero integrar x e integrar y porque esas son las posiciones que tengo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la geometría, sustituyendo e integrando, con los límites los voy a escribir aquí en x igual a 0, y es igual a menos a entre 2, y en x igual a r0 menos r1 entre el seno de teta, y pues es igual a entre 2. ¿Sí? Entonces hay que usar esta información para que en esta expresión de aquí solo aparezcan x y y. Bueno, integramos, aplicamos los límites y este es el resultado. Q, ya una vez que resolvamos para Q, Q es Vg por 2n pi omega al cuadrado entre 3g r0 al cubo menos r1 al cubo y la cotangente del ángulo. Esta es entonces la expresión para diseñar la centrífuga de discos. Otra vez similar a la centrífuga anterior, tenemos Vg que solo depende
del fluido de nuestra mezcla, y toda esta parte que depende de la centrífuga, de qué velocidad gira, de qué radios tiene, entre el inicio y el fin de discos, y del ángulo, ¿sí? Y el número de discos, ¿sí? Entonces todo eso depende de la centrífuga. VG solo depende de tu suspensión, de tal manera que en analogía a la centrífuga tubular pues definimos de una vez sigma. Entonces todo esto que está en paréntesis cuadrado es sigma para la centrífuga de discos, ¿sí? Entonces la expresión sigue siendo y específicamente para la de discos pues sigma es 2 pi n, velocidad al cuadrado, R0 a la 3, R1 a la 3 por la cotangente del ángulo, ¿sí? Este es entonces la sigma para centrífuga de discos. ¿Sí? Aquí pueden ver que hay efecto entonces del número de discos, de qué ángulo tienen, además de las dimensiones, ¿sí? Es entonces la ecuación que se usa para contestar cualquiera de las dos preguntas de diseño para esta centrífuga de discos, ¿sí? Ya sea que la tenemos o no la tenemos. Bueno, entonces hasta aquí, yo creo que hasta aquí es suficiente. El siguiente video es el último ya del tema y va a ser un video muy corto, tiene que ver con escalamiento.